Listo, chicos. Entonces aquí lo que hice fue escribir el ejercicio. En el ejercicio nos dan la sucesión, nos dan la diferencia y nos están preguntando cuál es el término décimo, ¿sí? Entonces, para este término décimo vamos a usar la fórmula que se llama término general o término enésimo. ¿Por qué les coloqué los dos nombres? Porque en internet ustedes pueden encontrarlo como término enésimo o lo pueden encontrar como término general. Entonces, para que tuvieran las dos formas de nombrar. Entonces, aquí voy a escribir la fórmula, que ya les expliqué qué significa cada componente, pero vamos a volverlo. Pues, ¿Profe, estás grabando la clase? Sí, vamos a volverlo como a aclarar. ¿Sí? Entonces, miremos. Nuestra fórmula nos pide AN, que es la posición que yo deseo encontrar. ¿Qué posición deseo yo encontrar? El 10, ¿no? La décima. La décima. 10. Cuando a mí me hablan de posición, entonces yo debo poner la letra A. En este caso quiero encontrar la posición A10, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es el término 1 de la sucesión? ¿Cuál es? 2. Entonces, voy a reemplazar por el número 2, más n menos 1. ¿Quién es n? 10. 10. Entonces, 10 menos 1 por la diferencia, que es 3 positivo. ¿Cierto? ¿Hasta ahí entendido? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Apenas vengo a ver, me llamó Osorio, me escribió Araujo. Uy, no, tan lindos ustedes, me aman. Miren acá, chicos. En este ejercicio lo que voy a hacer primero siempre, escuchen, Es el paréntesis. es el paréntesis, muy bien Juan David, siempre voy a resolver primero el paréntesis, porque si yo no resuelvo el paréntesis primero, pues toda la operación me va a quedar mal. Entonces voy a colocar igual y voy a resolver el paréntesis. Entonces 10 menos 1 me da 9 por 3, ¿cierto? Luego de que resuelvo ese paréntesis, ¿qué voy a resolver? La multiplicación. Multiplicación. Entonces voy a colocar el igual y resuelvo la multiplicación. Entonces 2, coloco el 2 y 9 por 3, ¿cuánto me da? 27. 27. Entonces, luego de que resuelvo esa multiplicación, pues realizo la operación. Siempre puede quedar o una suma o una resta. ¿De qué va a depender eso? Del signo que nos quede en la multiplicación o del signo que tenga este número. En este caso los dos son positivos, entonces se suman. Y daría 29. ¿Sí? Este tema está fácil. ¿Qué quiere Está decir fácil, eso? Que el décimo término Entonces pone es A, el 29. A10, 29. Ya. O sea, profe, que el décimo término sería 29, ¿no? 29. Es decir, que si yo sigo esto hasta el número 10, me va a dar 29. ¿Para qué se creó esta fórmula? Para evitar que yo tenga que ponerme a hacer planas, porque me pueden preguntar por el término 80, por el término 100. Con esta fórmula puedo encontrar cualquier posición. Profe, con esa fórmula. Ya. Puedo encontrar cualquier posición de una progresión aritmética. Profe, Dime. ¿uno en qué podría usar la progresión aritmética? Estas progresiones aritméticas se utilizan más o menos como contextos en donde hayan datos que se comporten de una manera similar, ¿sí? Por ejemplo, cuando a uno le dicen, voy a dar un ejemplo loco, en las votaciones. La votación está variando 2.2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que muestran los reportes, no sé si ustedes han visto alguna vez las elecciones, que cada hora hay un boletín informativo. Y a uno cuando descargación aquí. Sí, cada hora van actualizando los Entonces, votos. ahí vemos progresiones aritméticas. También se puede ver en las finanzas, en muchos contextos como tal. Y en el tema que vamos a ver ahorita, después de esta semana, se aplican muchos conceptos de aquí. Entonces, miremos, ¿puedo borrar para hacer el siguiente ejemplo?
Sí, profe, yo ya copié. Listo. Sí, profe. No necesariamente para aplicar esta fórmula necesito toda la progresión, ¿sí? Entonces voy a hacerles un ejemplo donde no nos dan toda la progresión, sino que nos dan los datos que necesitamos nomás, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En este ejemplo nos dan lo siguiente, dice. ¿Será que lo copio o solamente se los leo? No, venga, yo lo copio. En una Cópielo. función aritmética, creo que escribí mal, aritmética, el primer término es el 16. Entonces nos están dando un dato. El primer término es 16. Y la diferencia común es 5. ¿Sí? Nos están dando dos datos y nos van a preguntar cuál es el valor del 17º término. Entonces miremos este ejercicio. Miren que aquí no nos están dando como tal la progresión. Nos dan solamente 3 datos, pero con esos 3 datos es suficiente para poder encontrar nuestro ejercicio. Entonces vamos a analizar qué datos nos dan. ¿Sí? Primer término es 16. ¿Cómo se denota el primer término? A1, ¿no? Entonces yo voy a primero que yo tenga, cuando tenga un problema así, lo primero que hago es sacar los datos aparte. ¿Sí? Cuando ya tenga los datos aquí, voy a reemplazar en la fórmula, ¿vale? Entonces, A1 es 16, ¿sí? Nos dan la diferencia. ¿Cómo se representa la diferencia? Por la La D. D, ¿no? La D. Entonces, la D es ¿cuánto? 5. 5. Y en la pregunta nos dicen que cuál es el 17º término, es decir, ¿cuál es 17º? ¿Ustedes saben? 17. 17. Entonces, nos piden el A17. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Cuando yo ya hago este análisis, voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, nos están preguntando cuál. AN, ¿cuál sería? AN es 16, ¿no? AN, estoy preguntando. Ah, no. A17. 17. A17. Aquí siempre voy a colocar el que me están preguntando. Bien. A17. ¿Cierto? Ahora, A1. ¿Cuál es A1? 16. 16, reemplazo. Más n menos 1. ¿Quién es n? 17. 17. Menos 1. Por d. ¿Quién es la 5. d? 5. 5. Entonces, luego de que hago esto, voy a resolver mi ejercicio. En este caso sería 16 más 16 por 5. Ahora, ¿cuánto es 16 por 5? 80. 80. Y por último, ¿cuánto es 16 más 80? 96. 96. Entonces yo aquí coloco que la 17 es igual a 96. Está muy fácil, la verdad. ¿Listo? Sí. Cuando la diferencia es negativa, pues ¿qué cambia? Que aquí Hácelo contrario. se debe colocar con el signo negativo, ¿sí? Entonces, digamos, si aquí a mí me dicen la diferencia es menos 5, pues yo aquí coloco menos 5, entonces sería 16 por menos 5 me daría menos 80 y el resultado va a cambiar. Entonces, siempre tienen Daría que tener negativo. en cuenta el signo de la diferencia. ¿Cómo es el signo? Si ella aumenta, es positivo. Y si ella disminuye, es negativo.
¿Puedo borrar? Señora. Listo. No, No, profe, espere, espéreme que yo lo he espere. copiado. Ah, Pero le tomo captura de pantalla. O sí, sino que es que como los audios no me dejan ver el coso y no sé cómo pausar cámara o lo que... Dele doble clic. Doble Pero es clic, que en el húndelo dos celular veces no me más. funciona. Sí, dele, No sé húndelo dos por veces la Sí. qué. cámara a la profe. Húndale 2 veces y ya le aparece el de la Le dice que profesora. tenga cuidado en la Alice, cámara. ¿estás desde dónde? ¿Del computador? No, profe, estoy en el celular, sino que es que, pues cuando hablan, Se no le puedo ver la pantalla y no sé cómo se hace en el celular. O sea, es que no me funciona. Entonces, me van a colocar cuidado. Cuando nos aparezca la sucesión, entonces nosotros debemos identificar los componentes que necesitamos. Cuando nos aparezca un problema, lo primero que hacemos es sacar los datos y ahí sí los reemplazamos en la fórmula. Siempre vamos a utilizar la misma fórmula cuando nos pregunten por la posición de algún término. Pero, ¿qué pasa si a mí me preguntan por la diferencia? Pues solamente sería ya revisar el patrón de ellos. Exacto. Pues yo Si a mí me preguntan por la diferencia de un número, de una sucesión, es revisar con qué patrón o con qué números se están comportando. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco este ejemplo, coloquen acá, cuidado. Voy a poner un ejemplo con decimales. La diferencia sería 1.5. hasta que llegaran mis neuronas. Entonces, si ustedes observan aquí, 10. ¿Cuánto le quitaron a 10 para seguir aquí en este número? 1.5. ¿Cuánto le quitaron al 8.5 para seguir al 7? 1.5. 1.5. 1.5. A todos les quitaron Ya 1.5. 6.5, perdón. Ah, no, está bien. Entonces, ¿cuánto le quitaron al 7 para seguir acá? 1.5. 1.5. Entonces, ¿qué otra forma de hacerlo es más fácil? Yo tomo dos términos, pueden ser cualquier término, ¿sí? Y hago la resta. 18, la palabra diferencia es una resta, entonces 18 menos 8.5, ¿cuánto da? 1. 1.5. ¿Sí? Y como ella está disminuyendo, entonces la diferencia, ¿con qué signo tiene? Negativo. 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 La diferencia sería 1 menos 1.5. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, para que ustedes aprendan a identificar los signos. Si yo tengo la siguiente sucesión, ¿qué debo hacer? Señalar dos números y mirar el patrón. Señalo el número y miro el patrón. Sería 3. 3. Positivo. Ah, no, más 3. Entonces, en Porque es este caso positivo. sería más 3. Pero digamos que yo quiero hacer la operación para que me quede más fácil. Entonces, yo puedo tomar los dos números, 6 menos 3, o 6, o 3 menos 6, cualquiera de los dos, ¿sí? Me va a dar 3 y este me va a dar 3. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál signo dejarle? Pues miro, ella está aumentando. Mire, cada número siguiente es mayor al anterior. Como está aumentando, entonces la diferencia es más 3. En cambio, miren que acá cada número es menor al anterior. Cuando es menor, la diferencia va a ser negativa. Y cuando el número va mayor, la diferencia va a ser positiva. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, profe. Listo. No. Entonces, les voy a mostrar en el Classroom, pueden ir ingresando, está la actividad número 1. Entonces, me confirman, esperen, yo acomodo acá.
Profe, Juan David Rivera, no te entiendo. ¿Qué está diferente en la guía? Profe, ya sé que es que como yo descargué la guía desde la página del colegio y pues cuando usted dijo que nos metiéramos al Classroom y miráramos la guía, yo me metí y si quiere venga yo le muestro mi cámara para que note la diferencia. Es que, por ejemplo, cuando usted dice término general, cuando estábamos hablando en el tema, en la guía que usted subió al Classroom no aparece la misma información. O sea, no nos aparece la formulita que dice AN igual a 1 más N menos 1 Porque por ustedes D. tienen que descargar la guía y no la pueden ver desde la nube, Classroom. porque no les aparece. Pues, o sea, yo igualmente la tengo descargada en mi computador y pues a mí sí me parece completa. Y no que yo creo que él está hablando de eso, pues que cuando uno se mete, no le aparece en sí completa, sino que le aparece un incompleto. Rivera, tú no tienes micrófono, es que no entiendo lo que me estás preguntando. Entonces, miren acá. En la Profe. sumatoria, dime, tengo una pregunta, ¿por qué 5? O sea, porque ahí me perdí. aquí nos Porque dice Ayer que les- tiene que sumar los primeros 5 términos, por eso se pone 5. miren Ah. el ejercicio, dice, sume los primeros 5 términos. Entonces, nuestra fórmula de sumatoria es sumatoria de la cantidad de términos que nos piden. En este caso, ¿cuántos términos nos están pidiendo que sumemos? 5. Pues 5, cinco. gracias, por profe. eso coloco 5. Como esta es la n, entonces coloco 5, estoy reemplazando la n. Ok. ¿Listo? Ahora, A1 en el caso del ejemplo sería 2 y AN, en este caso, AN es hasta donde tengo que sumar. ¿Hasta dónde tengo que sumar yo? Hasta el 14. Hasta el 14 en este caso, porque yo conozco el A5, ¿sí? Como conozco el A5, pues yo coloco el 14 y eso siempre se va a dividir entre 2. Siempre, este número no va a cambiar. Entonces voy a resolver el paréntesis. 2 más 14, que sería 16, dividido 2. ¿Cuánto es 5 por 16? 80. 80. 80. Y 80 dividido 2, ¿cuánto da? 40. 40. Si ustedes quieren comprobar si es verdad, este nomás lo hice para que comprobemos de que la fórmula siempre va a servir. Pues vamos a sumar 2 más 5 más 8 más 11 más 14, a ver si les da 40. Pero está fácil el tema. Este tema No, es... está fácil. Sí, Está chévere. igualmente. Pensé que iba a ser ¿Sí más les da? difícil. ¿Sí les da 40? Señora. Da 40. Entonces la idea es que ustedes comprendan de que estas fórmulas siempre nos va a servir. Vamos a hacer un ejemplo diferente donde no tengamos la sucesión. ¿Sí? Profesora, o sea que también la sumatoria nos sirve para saber qué término, ¿no? No, Para la saber al final cuántos sumatoria términos. nos sirve para saber cuánto suman tantos términos de una sucesión. No nos Ah, para ya. conocer una posición, no. La de la posición siempre va a ser término general. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo, voy a copiar aquí la del término general para que la tengamos. Profe, entonces para determinar qué. Para determinar la sumatoria de una cantidad de términos, Ah, ok. de cualquier Gracias. cantidad de términos. Entonces, vamos a ver un ejemplo diferente. Y en este ejemplo vamos a tener que aplicar las dos fórmulas que hemos visto hoy. ¿Listo? Entonces, digamos que a mí me dan, en una sucesión aritmética, el primer término es 12. Y la diferencia común es, pongámosle que es 4. ¿Cuál
es la sumatoria de los primeros 10 términos. Entonces, miren acá. Resulta que aquí yo no tengo todos los datos para poder reemplazar acá. ¿Sí? ¿Qué necesitaría yo saber? A1. Tengo A1, ¿cierto? Tengo, espérenme un momentico, cierro algo aquí, listo. Tengo la N. ¿Cuál es la N? Los primeros, ¿qué? 10. 10. Entonces yo tengo 10. la N. Pero tengo la posición 10 de mi sucesión. No. ¿Mm? Yo sé ¿Cómo cuál así? es la posición 10. Recuerden que para la fórmula de sumatoria yo necesito el primer término y necesito la posición del término de la sumatoria. Entonces, si a mí me piden los primeros 10 términos, yo tengo que tener a 10. Si me piden los primeros 15 ya. términos, yo tengo que tener a 15. Si me piden los primeros 50 términos, yo tengo que tener a 50. Pero en este caso, yo tengo ese número. Yo Sí. conozco la posición A10. Chicos, Sí, profe, ¿no? ¿a dónde está? ¿Cuál es ustedes me dicen, ¿cuál es el Pues número? profe sería la N, ¿no? Pues porque serían los 10 La N. términos. Chicos, les estoy preguntando. AN es que ustedes No me lo tenemos porque no sabemos cuánto cuesta ese Juan David, si yo les digo, Hay que hacer la otra fórmula. escuchen, Epa. escuchen. Si yo les digo, díganme cuál es A10, ¿qué número es en esta sucesión el A10? En ningún lado nos lo están dando. No lo tenemos. Como no lo tenemos, entonces nos toca buscar primero a N. Nos toca buscarlo porque no lo tenemos. Para buscarlo, lo que tenemos que hacer siempre, en una sumatoria, siempre vamos a necesitar el número de esa posición. En este caso sería A10, que no lo tenemos porque aquí no nos lo están diciendo. Entonces lo vamos a encontrar. Entonces, A10, voy a usar la fórmula de término enésimo para encontrar ese A10. Entonces me dice que voy a reemplazar A1. ¿Quién es A1? 12. 12, muy bien. Más N, en este caso, ¿quién es N? 10. 10 menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 4. 4. ¿Cierto? Entonces, voy a resolver, en este caso, el paréntesis, 10 menos 1 da 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. 36. ¿Y cuánto es 36 más 12? 48. 48. Quiere decir que A10, el término número 10 de esta sucesión sería el 48. Cuando ya encuentro este número, ahora sí ya tengo mis datos para poder hacer la sumatoria. En este caso, me voy a agachar para poder. Sumatoria de los primeros 10 términos es igual a N. ¿Quién sería N en este caso? El 10. 10. Paréntesis. A1. ¿Quién es nuestro A1? El 12, profe. 12. Más AN. ¿Quién es nuestro AN? El 10. ¿No? ¿Quién es? El ¿Quién acaba? AN es el 48, ¿no? 48. 48 sobre 2. ¿Sí? Ahora, resuelvo paréntesis. ¿Sí? 10 más 12 más 48, perdón. ¿Cuánto da? 60. 60. Dividido 2. 10 por 60, ¿cuánto da? 600. 600. Y 600 dividido 2, 300. 300. quiere decir que la sumatoria de los primeros 10 términos de esta sucesión 300. sería 300. Entonces yo Hagamos el aquí año. voy a colocar A10, que era el que necesitaba, es 48, y la sumatoria de los primeros 10 términos es 300.
Profe, me da un momentico para copiar, por favor. Dale. Sí, por favor. Profe, ¿este está en actividad 1 o en Classroom? ¿Qué? ¿Este tema está en actividad 1 o en Classroom? Corazón, es que en el Classroom vamos a hacer todas las actividades. Ah, Y en la guía están todos los temas que vamos a ver. Sí, en la guía, la actividad 1 le falta una pregunta, porque ahí solo hay 4 y son 5 para que el Classroom recalifique bien. Entonces, la última pregunta es de este tema. O creo que hay, sí, la última pregunta es de este tema. o sea, profe, espere, coloco la cámara. Espere, no sé si soy paranoico, yo qué sé. ¿Para qué vas a colocar la cámara? ¿Qué pasó? Compromisos. Próxima semana, hacer actividad 1, que es mediante el Google Classroom, que es formulario de Google nuevo, gracias a Juan David. Una carpeta de evidencias de apuntes de este tema y la evidencia de los procesos de la actividad 1. ¿Listo? Y leer pues los fundamentos para la próxima semana.